Columnas políticas del viernes 24 de junio del 2022. Templo Mayor de Reforma. ¿Por qué México no ha podido recuperar la categoría 1 de seguridad en la aviación? Bueno, pues en realidad porque el gobierno de la 4T no ha querido. Los señalamientos de la estadounidense FAA han sido claros y puntuales, pero las autoridades mexicanas simple y sencillamente no los han atendido. Apenas hace 5 meses fue nombrado el general en retiro Carlos Antonio Rodríguez Munguía al frente de la Agencia Federal de Aviación Civil con el objetivo de sacar al país de la categoría 2. Pero en tan poco tiempo el excomandante de la Fuerza Aérea Mexicana nomás no ha podido enderezar la nave. El problema en la aviación es el mismo que en el resto del gobierno federal, que en Palacio Nacional creen que todo se resuelve por decreto, pero la realidad es más necia y sigue faltando capacitación al personal, equipamiento para los controladores, técnicos entrenados y todo aquello que la FAA ya señaló, pero que no se ha atendido. Las comparaciones son odiosas, sobre todo cuando un problema que ahora lleva más de un año en el gobierno de Felipe Calderón se resolvió en apenas 4 meses. Con todo y que su gobierno tiene muy poco de laico, Andrés Manuel López Obrador no ha podido tener una buena relación con el Vaticano. Cosa de recordar que apenas ganó las elecciones en 2018, recibió el primer estate quieto de la Santa Sede. Recordemos, el entonces mandatario electo lanzó su supuesto plan de pacificación del país. El proyecto era coordinado por Loretta Ortiz, quien anunció echando las campanas al vuelo que el Papa Francisco participaría en los foros para acabar con la violencia. De inmediato tal cosa fue desmentida por la oficina del pontífice y desde entonces no ha habido mayor comunicación hasta ahora que los narcotraficantes mataron a 2 sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara. ¿Cuántos asesinatos en México?, lamentó el Papa. Amén. Nada bien cayó entre los priistas sonorenses la expulsión de Claudia Pavlovich del partido. Si ya de por sí buena parte de la oposición contra Alejandro Moreno se origina en Hermosillo, el golpe contra la exgobernadora solo viene a empeorar las cosas. Que nadie se sorprenda si las primeras demandas legales en contra de la dirigencia nacional tricolor surgen de la tierra del fundador del PRI, de Plutarco Elías Calles. Y es curioso, pero en su partido de béisbol de ayer, AMLO pegó de hit e hizo un out en primera base. Pero cuando el juego se llama reactivar la economía, el presidente ni picha, ni cacha, ni deja batear. Confidencial del Financiero. Alejandro Moreno Cárdenas guardó silencio y dejó sin respuesta ayer a los muy activos exdirigentes del PRI, quienes en una segunda carta le pidieron otra reunión en el partido para buscar espacios en las carteras del Comité Ejecutivo Nacional. Además de tener un encuentro privado con diputados priistas locales, el campechano ocupó mejor su tiempo en una reunión privada también con magistrados y magistradas electorales locales para, versión oficial, platicar, analizar e intercambiar puntos de vista sobre la futura discusión de la reforma electoral. Así lo escribió en sus redes sociales. O sea, él anda en lo suyo. Cuentan en la mini bancada del PRD en San Lázaro que con su propuesta de crear una comisión especial de seguimiento a las investigaciones del colapso de la línea 12 del metro, aunque no se quiera, habría algunos machucones más contra Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Legisladores amarillos admiten que si dejó pendientes por aclarar, saldrán a la luz, y si hay que dar la cara, pues tendrá que hacerlo, ni modo. La amenaza se cumplió. Aún en estos tiempos turbulentos por los que pasa el PRI,
Se dieron tiempo de cobrar facturas y expulsaron del tricolor a la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Y esto tras la afrenta de haber aceptado la oferta de López Obrador de ser cónsul en Barcelona. La resolución salió por el PRI sonorense, mismo donde la exmandataria fuera presidenta en Hermosillo de 2004 a 2006. Así, la hoy diplomática corrió la misma suerte que Quirino Ordaz, el exgober de Sinaloa, quien hoy despacha en la embajada en España, viendo por los intereses del México de la 4T. Oiga, algo está enrareciendo el ambiente en la Universidad Nacional. La semana anterior fue la amenaza de un alumno a una profesora de la Facultad de Derecho. Ayer, un joven murió aparentemente al arrojarse del edificio de medicina, ambos en Ciudad Universitaria. Sobre este último caso, la máxima casa de estudios se apresuró a señalar que se trató de un suicidio y alertó sobre el creciente índice de casos de personas con problemas de salud mental en México a partir de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, decimos que la UNAM se apresuró porque ha habido ocasiones en lo que se dijo era un suicidio, resultó un feminicidio, como el caso de Lesbi Berlín Osorio. Las investigaciones revelarán la verdad del caso. Y la Fiscalía Capitalina decidió incrementar la recompensa de 500,000 a 1,000,000 de pesos para quien aporte información veraz y útil que lleve a localizar y detener a Francisco Arturo Pérez Rodríguez, que era el director responsable de obra del colegio Enrique Rebsamen, prófugo y acusado de homicidio doloso en este caso emblemático. Y es que a 5 años del desplome de la escuela donde murieron 26 personas, entre ellas 19 niños, la justicia no es plena, por lo que la Fiscalía de Ernestina Godoy consideró conveniente elevar la recompensa. Bajo reserva del Universal. Mientras las sacudidas de la violencia desatada se sienten por todo el país y se escuchan cada vez más voces que piden hacer un alto para revisar la estrategia de seguridad del gobierno, llamó y mucho la atención el empeño que pusieron en la presidencia para manufacturar un video con invitados estelares como los peloteros Vini Castilla y Chito Ríos, con drones, musicalización dramática y secuencias en cámara lenta para exaltar a Andrés Manuel López Obrador como la estrella central de un partido de béisbol en el que incluso se quejó, en tono de broma, que le metieron cachirules. ¿Será que el esfuerzo casi cinematográfico, con un sello que recuerda a una famosa productora de nombre Argos, refleja el interés de que voltemos la mirada hacia otra parte? Es pregunta. Y en el mismo tono nos cuentan que quien quiera que sea el administrador de las filtraciones de audios del emproblemado fiscal general Alejandro Gertz pareció poner su granito de arena distractora, soltando la nueva entrega de conversaciones ahora de don Alejandro discutiendo con Emilio Lozoya Talman, discutiendo detalles del caso que lleva la fiscalía contra su hijo, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Nos hace notar que si el punto es quitar el reflector a la violencia del crimen organizado, no resulta muy afortunado poner en juego grabaciones que nos muestran al responsable del Ministerio Público Federal espiado y teniendo que concentrarse en defender su actuación, mientras los violentos hacen de las suyas con amplia libertad. Nos confirman que el martes se organizó en la Secretaría de Gobernación un cónclave con 6 de los 7 aspirantes de Morena a la candidatura al gobierno del Estado de México. La reunión, desde luego, fue encabezada por el secretario Adán Augusto López y el líder partidista Mario Delgado. Nos comentan que a la secretaria de Educación, Delfina Gómez, se le vio distante de su antiguo mentor, el senador Higinio Martínez, quien se mantuvo muy serio, en contraste con el buen humor de la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez. Estuvieron también Horacio Duarte, el titular de Aduanas,
el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, y Pedro Centeno, el director del ISSSTE. El único ausente fue el subsecretario de Derechos Humanos de la Segov, Alejandro Encinas, quien nos dicen tuvo una cita médica. Y nos detallan que el miércoles por la tarde se vio a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, caminando por los pasillos de Palacio Nacional. Fue cerca del patio Mariano donde anduvo Don Ken con su tradicional sombrero y cuando el presidente López Obrador ya había regresado de su partido de béisbol. Hace un par de semanas el embajador acudía mañana, tarde y noche. Y ahora nos cuentan, intensificará de nuevo sus visitas que parecen ser algo más que de cortesía. Trascendió de Milenio Diario. En la reacción más dura que se conozca desde el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el clero, encabezado por el obispo Rogelio Cabrera López, se quejó de que el crimen se extiende por todas partes, que la estrategia federal esté fracasando, y lanzó una expresión que puso de relieve en su momento el empresario Alejandro Martí por el secuestro y asesinato de su hijo. Ya basta. La Iglesia hizo eco también de la propuesta del senador Ricardo Monreal para revisar el plan contra el AMPA y llamó a su membresía a cerrar filas contra la violencia, fortalecida con la declaratoria papal en la víspera. El dirigente de Morena, Mario Delgado, invitó de forma personal al senador Ricardo Monreal al evento del domingo en Coahuila para dar el banderazo a la campaña por la gubernatura que se disputará en 2023 para que nadie ponga pretextos y cierren filas después de que en el mitin de Toluca el zacatecano fue marginado. Monreal está pensando si va y aunque no prevé una candidatura independiente porque le gusta el deporte extremo, pero no tanto, dice tener un abanico de oportunidades. A ver. Por cierto, los diputados federales de Morena, encabezados por su pastor Ignacio Mier, alistan no solo maletas, sino también matracas y manitas aplaudidoras para asistir el domingo al acto de unidad y movilización morenista en Coahuila, con la participación de al menos 2 de las 3 corcholatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, mientras que Marcelo Ebrard, en teoría, se mantendrá en recuperación por el COVID. Frentes políticos de Excelsior. La semana pasada, Ricardo Monreal, líder de los senadores morenistas, acusó haber sido excluido del evento en el que se dio el banderazo para la preparación de los comicios de 2024 en Toluca y donde asistieron los otros 3 presidenciables de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Dijo Monreal: yo espero que la dirigencia del partido corrija y en el futuro no me excluya de la participación y de mi consideración de que, a pesar de que no se ha señalado en el club de los señalados, no se ha mencionado en el club de los elegidos desde las matutinas mañaneras, pero aún así he decidido participar. Así lo enfatizó Monreal. Buscará hasta el último momento la candidatura por Morena. Y si no, hay claros guiños en Movimiento Ciudadano. Tiempo al tiempo. Estas fueron las columnas políticas de hoy.